Este martes, el gremio de los fruteros, Fedefruta, se reunió con el Banco Central para pedir una intervención al tipo de cambio que ha venido cayendo en los últimos meses y semanas. También tuvimos cuentas nacionales que se publicaron este lunes, donde se dio cuenta de que Chile sigue sosteniendo un crecimiento, un 5,5% en el segundo trimestre. Para analizar estas cifras y hacia dónde va la economía de nuestro país, estamos con el economista de la Universidad de Chile, Ricardo French Davis. Ricardo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Mucho gusto de estar aquí. Empecemos por la situación cambiaria, que ha sido el tema más reciente y que se analizó directamente este martes de parte del gremio de los fruteros. Me gustaría preguntarle, ¿usted considera que es necesario hacer una intervención cambiaria por estos días? Yo creo que los fruteros y muchos exportadores, el grueso de los exportadores chilenos con valor agregado, están enfrentando un tipo de cambio absolutamente fuera de línea. Y cuando uno mira las cuentas del mismo Banco Central, ve que llevamos varios años en que las importaciones uno limpia, porque el precio del cobre nos enreda la visión, ¿cierto? Porque tenemos un precio del cobre anormalmente elevado. Entonces eso dice, tenemos harto valor exportado. Sí, pero ¿qué pasa si el precio del cobre vuelve a su tendencia, a algún punto intermedio histórico? Aparecemos con un enorme déficit externo. Las importaciones están creciendo en términos reales, o sea, ajustadas por inflación, ajustadas por el precio del petróleo, por ejemplo, y las importaciones ajustadas por el precio de la celulosa y el cobre. Las importaciones están creciendo al doble de la velocidad de las exportaciones. En unos trimestres, no, llevamos varios años. Y eso se refleja en que, por ejemplo, el informe monetario que se llama el IPON del Banco Central, el más reciente, de junio, nos dice, si este año tenemos un precio de 355 centavos, que es un precio gigante del cobre, vamos a tener un déficit de más de 3% del PIB. Es un déficit ya grande con un precio espectacular. ¿Qué pasa si el precio del cobre es 250 o 220? ¿Qué pasa? Tenemos un déficit tremendo, y cuando eso sucede, los mercados de capitales se aterrorizan y las platas que están llegando ahora nos llega el precio del cobre y mucha plata en el mercado de capitales. En el último trimestre de las cuentas nacionales, 4% nos llegó del PIB de platas netas, contando todo lo que entra y sale. El problema es que se nos va el precio del cobre y se nos va el mercado de capitales y volvemos a tropezar con la misma piedra que Chile ha tropezado tantas veces. ¿Y qué herramientas, por ejemplo, podría usar el Banco Central? Y se lo pregunto respecto de, dado el escenario cambiario actual que tenemos, ¿eso también atenta en contra de la cuenta corriente del país? A ver, el Banco Central tiene oficialmente una política de tipo de cambio flotante. Un libre, así como hay café, es libre. Ha intervenido muy poco el Banco Central, solamente con unas presiones enormes. Ya sucedió cuando estaba a 430, 460 pesos. La política oficial es tipo de cambio libre, y en este mundo, no en otros mundos, en este mundo, ese precio es muy sensible a lo que pasa con el precio del cobre y a lo que pasa en los mercados de capitales. Y los mercados de capitales están asustados en el norte del mundo y miran con confianza a los países del sur. Le están llegando mucha plata a Perú, mucha plata a Brasil, Colombia, Chile, México, y eso presiona más y más el tipo de cambio para abajo. Pero ¿a qué responde el tipo de cambio? Si el tipo de cambio no es un precio para los mercados financieros, es un precio para los productores de dólares, que son los exportadores, y para los que compiten con las importaciones. ¿Quiénes compiten con las importaciones? Nuestras pequeñas y medianas empresas que no exportan. Las sustituidoras de importaciones. Las sustituidoras de importaciones. Eso están sufriendo un tipo de cambio que está dominado por los que viven, lo que uno dice, viven en el overnight. Necesitamos que ese precio se recupere para los que piensan en el desarrollo productivo, que es a 5, 10 o 20 años plazo. Y en ese sentido,
Aquí la pregunta es, ¿por qué cuando el dólar ha estado, por ejemplo, en niveles bastante más altos, los exportadores dejan de tomar coberturas o se protegen, y cuando ya les empieza a caer el dólar, y eso ha sido histórico, empiezan a pedir intervenciones y se empiezan a ver que las empresas más pequeñas empiezan a sufrir más? Por lo menos dos razones, ¿eh? Las coberturas son de muy corto plazo y el precio futuro es muy parecido al precio spot. Si uno mira, ¿cierto? Promedio de diferencia, depende de las tasas de interés, varias cosas, ¿cierto? A veces está un poquito para arriba, un poquito para abajo, según la percepción del mercado y cosas que pasan en el mundo financiero. Pero una diferencia de promedio, Banco Central, de nuestros mercados de derivados son predominantemente hasta 42 días. Hay muchos derivados a 7 días, de 1 a 7 días, de 7 a 21, de 21 a 42, y derivados o futuros a 10 años plazo cuesta encontrar, no son encontrables. Y me encuentra con el grave problema de que si el precio está bajo, el spot está bajo, el contado, el futuro también va a estar bajo. Y si está alto, ¿quién va a querer vender cuando está a 700 pesos, comprometerse a entregar a esos niveles? Es decir, ¿a usted no le parece que las coberturas cambiarias sean la solución para los sectores productivos? No, es una gran solución para yo, exportador, embarqué mi producto, lo vendí, voy a recibir las platas durante 6 semanas más y estoy contento con el precio futuro de hoy día. Hoy día hago la operación, con eso me aseguro que en el momento en que me paguen voy a tener un precio dado. Para eso, muy importante, para el largo plazo, la asignación de recursos de inversión, cero función positiva. Para cerrar el tema del dólar, me gustaría preguntarle cuál cree usted que sería... Me faltó un puntito. Sí, por supuesto. Cuando el precio está muy alto, normalmente es porque la economía está complicada. Y cuando la economía está complicada, el mercado de capitales local, el internacional, no entran las platas, quieren salir, y los mercados, que se lleva el año 99, 2000, y el mercado local está muy cerrado. Entonces es un buen precio, pero el que quiere hacer algo y endeudarse para hacer eso, normalmente no encuentra. Cuando se quedan la liquidez en dólares. No tiene, claro, tiene una sequía en dólares, sequía en pesos, y por lo tanto no puede aprovechar el buen precio. Y sufre el precio bajo del dólar. Perfecto. Para cerrar el tema del dólar y brevemente me gustaría preguntarle cuál cree usted que sería un tipo de cambio que permitiría que Chile pudiera seguir en la senda del desarrollo. Es muy difícil dar cifras, ¿eh? Pero para dar un número ultra redondo, más cerca a los 600 que los 500 en los cuales nos estamos moviendo. Perfecto. Vámonos brevemente a la tasa de interés. ¿Cree que sea necesario que el Banco Central mantenga la tasa durante un periodo tan prolongado? ¿Y cuándo ve usted que puede haber alguna variación y en qué sentido? La tasa de interés es ser muy sensible a la coyuntura que se percibe en el momento. Yo creo que nos estamos acercando al techo productivo. Cuando partió el actual gobierno, partió después de la gran recesión mundial. Entonces, que la economía chilena, en lugar de crecer 4 o 5%, había caído 1%. Eso dio un gran espacio de trabajo y capital, lo que uno llama una brecha recesiva o brecha del producto. Se nos perdieron 2 puntos con el terremoto, que fue grave, no hay que olvidarse de eso. Pero fueron 2 puntitos y nos quedó un espacio muy grande para reactivar. Y ese gran espacio lo ha aprovechado, es bueno aprovecharlo, el ideal es que uno lo aproveche. Este gobierno lo ha aprovechado. Tenemos un componente muy fuerte, no de crecimiento de la frontera productiva, sino que de utilización de lo que teníamos instalado en el 10 y el 11. Y ahora mi percepción, yo creo que compartida por el Banco Central, que dice se están agotando las brechas de prioridad. Y cuando se están agotando, uno tiene que empezar a subir la tasa de interés. ¿A subir la tasa? A subir cuando se empiezan a agotar. Porque si uno si no se encarecen demasiado las cosas. Claro, se topa el techo, ¿cierto? Y se empiezan a desacumular inventario, no hay más mano de obra disponible y aumenta mucho el déficit externo o la inflación local. Hasta ahora estamos con IPC
cero, ¿cierto? Cero. Muy impresionante. Pero, ¿cuál es la composición? De productos transables con inflación muy negativa y productos no transables con una inflación relativamente significativa. 4 o 5% de componentes no transables que son los que están en el mercado, los servicios, en el mercado local. Claro. ¿Y eso entonces también constituye un riesgo para la economía chilena, su visión? Claro, pero yo creo mucho más grande el riesgo del tipo de cambio, porque estamos con el exceso de importaciones y estamos estructurando, estamos diciendo, estas son las señales macro que uno se le da a cientos de miles de empresas y millones de consumidores. Compra cosas importadas, produce menos cosas para exportación. Locales. No le metas valor agregado, quédate en el recurso natural, porque eso es donde está un mineral rico, la tierra rica, etc. No hagan lo que hicieron los coreanos, los taiwaneses, los malasios, los franceses, los alemanes, de meterle valor agregado a sus recursos. Esa es la señal muy grave y esa se la estamos dando año a año, trimestre a trimestre. No hagan lo que es bueno que se haga para Chile. Para eso tenemos que corregir el nivel del tipo de cambio. Del tipo de cambio. Finalmente, tuvimos también cuentas nacionales que fueron publicadas este lunes, donde se informa que la economía chilena acumula un crecimiento de un 5,5% en el segundo trimestre y de un 5,4% para lo que va de este año. Se habla de que el componente de este crecimiento es la demanda interna. ¿Usted cree que Chile, dada la situación internacional que se enfrenta, puede mantener estas tasas de crecimiento solo a costa de la demanda interna? Si Chile tuviera un espacio enorme para arriba, con mucha desocupación de trabajo y de capital, podría hacerlo. Pero mi percepción es de que estamos topando el techo, por lo tanto no hay más espacio para eso. Teníamos mucho espacio, por lo que había sucedido, por lo mencionado en los años anteriores. Y correctamente se ha utilizado, pero con el defecto del tipo de cambio atrasado y que no hemos aprovechado las grandes platas del cobre para hacer transformaciones estructurales del país. ¿Transformaciones como cuáles? Haberle metido hace tiempo a capacitación laboral, a líneas de crédito muy vigorosas para las pequeñas y medianas empresas que no tengan que pagar este debate sobre la tasa de interés para los pequeños y medianos. Es apabullante. Decir, si no cobramos más de 40% de la tasa de interés anual, van a quedar fuera del mercado. Ese es un profundo error que un país, sus pymes, tengan que pagar 40%. Es una falla profunda del mercado de capitales. Entonces, haber hecho reforma del mercado de capitales para que las pymes tengan en serio cientos de miles, más de los 300, 400 mil que ahora tienen un poquito de exceso. Tiene un poquito, cuando ve el crédito promedio de ellos. Con eso no se hace negocio, es para capital de trabajo, muy poquito para inversión. Que haya líneas de crédito a, digamos, 3 veces lo que se le saca al fondo soberano. Si sacamos 2, cóbrenle 6, 7, 8, pero no 40%. Eso es una falla fundamental en el funcionamiento de nuestra economía. Para cerrar, ¿cuál es su visión de la cifra de crecimiento económico para este y el próximo año? Con el 5,5 que llevamos, ¿cierto? El 5,4, es muy probable que nos acerquemos al 5%, ¿cierto? Que es una sorpresa para el grueso del país. En marzo todos estaban predicando el 4, el 4,1, el 4,2, el Banco Central, Hacienda y los consultores privados, ¿no? Y los bancos, etc. O sea, va a ser más intenso gracias a esta activación de la economía interna y que tenemos una economía interna que no es la manufactura, que no es la agricultura. El consumo de servicios. Es el consumo de servicios. Y consumo y servicios están muy ligados a cosas que, entre otros, las importaciones. Estamos comercializando importaciones, dan empleo, pero están apoyadas sobre una cosa que depende de la mantención del precio del cobre. Entonces tenemos una vulnerabilidad en ese sentido y yo pensaría que eso se va a sentir con más fuerza durante el 2013, más allá de los impactos que recibamos en el X, en las exportaciones. Claro. Que lo estamos recibiendo, pero en parte por lo que hacemos adentro. ¿Y la cifra del próximo año cuál sería el algoritmo?
tan especulativo eso. Yo normalmente prefiero explicar y decir lo que hay que hacer para que las cosas funcionen mejor y no jugar con los números, pero hay la gente que vive de eso y de ahí salen sus utilidades de hacer proyecciones para la semana o para el mes. Excelente. Muchas gracias por este análisis en DFTV. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima. Mucho gusto. Muchas gracias.